Continúo con el libro La República Cuestionada, Turón, el campo de Turón. Vamos a la salida de Turón de la primera expedición de presos. El 29 de septiembre del 38, las brigadas se encontraban en sus tajos. Hacía poco rato que habían terminado su labor por ese día y comenzaba a preparar el regreso al destacamento. Mientras esperaban a las brigadas más retrasadas, vieron llegar a un enlace que venía del puesto de mando. Era un soldado que portaba un mensaje verbal que fue transmitiendo a los sargentos jefes de cada brigada. La consigna que llevaba era que bajaran rápidamente y que fuesen directamente a la comandancia militar. Al llegar a Turón de regreso del trabajo, los jefes de cada brigada transmiten a los presos la obligatoriedad de pasar por la comandancia militar. Los detenidos en fila, de a uno, por una de sus ventanas, iban dando sus nombres y se les informaba que estuviesen dispuestos para emprender la marcha cuando llegasen los camiones, participándoles que se les trasladaba a otro lugar, sin precisar más. Después de oídas estas palabras, la escena que se desarrolló entre los presos es indescriptible. Se pudieron escuchar llantos, risas, abrazos, todo era alegría, pues iban a salir con vida de aquel infierno. Al poco la impaciencia se apoderó de ellos y pasados los primeros momentos esos sentimientos experimentados se van mezclados con un hondo pesar. A todos les impedía disfrutar plenamente del momento el recuerdo de los que allí se quedaban para siempre. Los vehículos de transporte llegaron cuando eran próximas las 10 de la noche de aquel mismo día. En formación militar esperaron a que se les nombrara e iban saliendo de ella y desplazarse hasta el lugar de reparto de alimentos para consumo durante el viaje. La ración era algo exigua, pero no les importaba demasiado desde el nudo en sus estómagos les hubiese impedido tomar ningún clase de alimentos. Junto a la comida recibían un chusco pequeño y de seguido subían a los camiones. Al rato, sobre las 11:30 de la noche, salía de Turón lo que quedaba de aquella primera expedición que habían estado compuesta por 301 hombres. Ahora se marchaban. Allí se quedaban los capataces presos. Allí se quedaban los capataces, presos comunes, y algunos otros presos que por diversas razones prefirieron permanecer o no se les dio la oportunidad de elegir. Después de toda la noche en los vehículos, al amanecer, ya se encontraban en Guadix, Granada, donde después de esperar varias horas los acomodaron en vagones de carga del ferrocarril y por este medio llegaron a Baza, donde pernoctaron sin salir de los furgones. En Guadix se hizo cargo de la expedición un sargento de la Guardia Nacional. Al siguiente día, 1 de octubre, continuaron la marcha hasta Murcia, donde pasaron la noche en las mismas condiciones que la anterior, dentro de los vagones sin recibir ningún alimento. El día 2 del mismo mes continuaron viaje hasta llegar a Albatera, Alicante, su destino final. La mayoría de los presos fueron trasladados al campo de concentración de Albatera y a otros, los menos fuertes físicamente, se les evacuaban al hospital de Berja para su curación, donde permanecieron por espacio de 9 a 10 días. A Albatera llegaron 140 presos de los 301 que componían esta primera expedición salida de la prisión del Ingenio de Almería. Al llegar al campo de trabajo de Albatera fueron aseados, cambiados de ropa e instalados en barracones. Pronto notaron que la situación había cambiado. La vida en ese campo era mucho más llevadera. En esa situación permanecían hasta el 28 de marzo del 39, en que la población penal tomó el poder en el campo y fueron liberados. Aunque no disponemos datos sobre lo ocurrido en este campo de trabajo, podemos suponer que todos, dado que la mejora de la vida carcelaria era un hecho, pudieron salir con bien de este internamiento y con ello regresar a sus domicilios. En octubre del 41, en un informe emitido por Falange Española, se adjunta un resumen de la suerte que corrieron los presos de la primera expedición de Turón. La reproducimos a continuación. Ingresaron en el hospital enfermos 43, muertos a tiros 74, muertos por maltrato 9, fugados 3. Se quedaron en Turón 19, licenciados 15, destinados a Albatera 138, total 301.